Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga en esta hora. Es un gran privilegio para mí, una vez más, poder estar aquí en la Radio 760 y en tu programa, Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos tu sintonía y el favor de tu atención, así como en las diferentes plataformas en que nos escuchan. Eh, de verdad es una alegría enorme la que da poder compartir la palabra de Dios, porque siempre que uno habla con alguien más y empieza a hablar de la palabra, a contar experiencias, a contar testimonios, o la otra persona te los está compartiendo a ti, los estás escuchando en la radio o en las redes sociales, y uno se deleita, se siente un contentamiento en el alma al estar escuchando las verdades de Dios. Es lindo, es precioso, y eso es lo que hacemos aquí en Radio 760, hablar de la palabra de Dios, testificar, contar nuestras experiencias y sobre todo de lo que está escrito en la palabra. Así que te damos una cordial bienvenida y esperamos ser de bendición para ti en esta hora. Hay un tema muy bonito y es hablar de la fidelidad de Dios. Este tema se puede enfocar de diferentes formas. Ahora vamos a ver una de ellas. Y Dios siempre nos habla. La palabra de Dios dice que ésta nunca regresa vacía sin hacer antes para lo cual fue enviada. Así que esperamos que haya un terreno fértil en tu corazón, ese corazón que está dispuesto, por lo cual has sintonizado o te has conectado. Vamos a orar. Padre, aquí estamos dándote honra, gloria, levantando nuestras manos delante del Hacedor de nuestras vidas, delante de ese Dios que todo lo puede, grandioso, poderoso, eterno, sublime. Oh Señor, tú eres ese Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso eres tú, Señor, y más. Eres el pastor de nuestras almas. Eres la puerta, eres el refugio, eres el camino, eres la verdad y la vida. Y nosotros hoy nos acercamos a ti con corazones agradecidos, Señor, para decirte que te amamos, para darte honra, para exaltar tu nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestras congregaciones. Hoy, Señor, más que levantar manos, levantamos nuestros corazones, porque sabemos que de ti viene ese auxilio y pronto socorro. Padre, porque siempre estamos muy necesitados de ti, necesitados de tu amor, de tu fuerza, de tu gracia, necesitados, Señor, de esa presencia, que si tu presencia nos rodea, Señor, ahí cae toda aflicción, toda angustia. Delante de ti podemos llegar y botar toda carga. Tú eres el que quita, Señor, toda tristeza,
tristeza de los corazones, porque traes tu consuelo y dejas caer de tu bálsamo, Señor, ese bálsamo que trae sanidad y que quita el dolor, Padre, porque delante de tu presencia, oh Dios, es que encontramos ese deleite, ese estar contigo, Señor, que es un privilegio que tenemos los que somos llamados hijos de Dios. Y sabemos, Señor, que cuando invocamos tu nombre, tú inclinas tu oído para escuchar nuestro clamor. Padre, hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Padre, estamos rodeados. A veces ni siquiera hay que salir a la calle o ver un canal o escuchar noticias para saber del dolor y el sufrimiento. Pero nosotros tenemos una buena noticia en nuestra vida, que te tenemos a ti, fuente de vida. Tú eres la fuente, Señor, a donde podemos llegar y beber y saciar, Padre, esta alma que tiene sed del Dios vivo. Padre, gracias porque esa agua no se termina. Gracias, Señor, porque tú eres ese manantial en el desierto para nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, acercándonos a ti, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo, Señor, que tú todo lo puedes, que tú eres el grande, eres el único, que no hay otro. Y Padre, nos humillamos delante de ti. Nos rendimos, Señor, reconociendo que somos débiles, que necesitamos de tu fuerza, que necesitamos esa mano, Padre, que nos sostenga, que nos levante. Aquí estamos también pidiendo perdón por toda falta, por toda transgresión, por todo pecado con el cual, Padre, te hubiésemos ofendido. Perdona, Padre, perdona. Y Padre, por favor, que el rociamiento de tu sangre sea sobre nuestras vidas. Padre, un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas, dice tu palabra. Y por eso, Señor, hoy nos rendimos, nos humillamos delante de ti y recibimos de ti la respuesta a cada oración que hoy fue levantada, Padre. Recibimos de ti el consuelo, recibimos de ti, Señor, esa fortaleza, esa gracia. Y nos levantamos, Señor, porque en ti está la victoria y es por ti que nosotros podemos estar en pie. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Qué lindo es poder clamar a ese Dios vivo, ¿verdad? Cada vez que entramos a su presencia, cada vez que entramos a esos momentos de intimidad y a nuestro devocional con el Señor, cuando nosotros salimos o nos levantamos de ahí, ya no nos levantamos igual. Y es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente todos los días, porque así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, tomar agüita, así necesitamos nosotros el alimento de lo alto y saciarnos de esa agua de vida que solo la puede dar nuestro Padre. Amén. Bueno, está con ustedes su hermana y amiga Luby Aldana.
Y como les platicaba, vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Al hablar de la fidelidad de Dios, realmente es un tema donde hay mucho que hablar y muchos enfoques también. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Bueno, para eso vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, en la versión Reina Valera, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él es un Dios que guarda el pacto, Dios de pacto, dice un canto, ¿verdad? Que cumples tus promesas. Es un Dios que se mantiene firme, que es fiel. Fidelidad quiere decir verdad, lealtad, observancia de la fe que uno debe o profesa. Fiel habla de exactitud conforme a la verdad. Eso es fidelidad. Y entonces nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, y hay comas ahí, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él guarda ese pacto y lo guarda con aquellos que también guardan sus mandamientos, o sea, que pide que se guarden sus mandamientos, pide obediencia. En la versión al día, ese mismo texto dice: entiende pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que por 1000 generaciones guarda sus promesas y que constantemente ama a los que aman y obedecen sus mandamientos. Ahí ya vemos que se está ampliando el concepto, ¿verdad? Entonces la fidelidad de Dios es grande. Esa fidelidad es más alta que las nubes. Así decía el salmista David, que guarda el pacto y la misericordia. Y es por ella que hemos sido nosotros guardados. Hemos sido escondidos y escondidos en el refugio de su presencia, que hemos sido sostenidos y que por hoy podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra de Dios dice que para su Hijo que para su Hijo y que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y sabiendo desde antes que el hombre iba a fallar, Él hizo un plan de salvación. Él escogió un hombre y con él escogió a un pueblo. Al decir que escogió a un hombre, escogió a Adán. Y después una familia, un pueblo, el cual le dio promesas y con el cual hizo pactos y que lo pasó. Y sabemos que con el pueblo que él hizo pactos, él los ayudó. Él, desde que estaban en esa esclavitud por 430 años en Egipto, por esa razón el corazón del hombre se había endurecido, había llegado la incredulidad, y
cuando ya no aguantaban ni el dolor ni el sufrimiento, clamaron a Dios, buscaron a Dios y Dios los escuchó y Él los sacó y con mano fuerte, y ellos fueron testigos de esas 10 plagas que el Señor envió, porque el faraón de ese tiempo se resistía a dejarlos ir, pero Dios también quería reactivar la fe de ese pueblo que por tanto tiempo había estado en esclavitud. Y les habla y les dice: yo lo voy a sacar, yo lo voy a liberar, yo les prometí una tierra que fluye leche y miel y yo lo voy a llevar. Y al ver que el corazón de Faraón se endurecía, entonces llegaron las plagas y una a una ese pueblo fue testigo de la fidelidad de Dios actuando para con ellos. Y entonces los sacó de ahí y los ayudó a cruzar el desierto, guiándolos de día y de noche, proveyendo alimento que era el maná del cielo y teniendo cuidado de dejar caer antes del maná el rocío de la mañana, para que este maná que caía del cielo no se ensuciara, y que cuando ellos iban durante toda esa travesía, dice la palabra de Dios, que no les hizo falta vestido ni calzado para sus pies, pues el calzado crecía juntamente con ellos. Fue un pueblo que pudo ser testigo de prodigios y de milagros, y aún viendo tanta maravilla de parte de Dios, como que el mar se partiera en dos y ellos pasaran en seco. Mas sin embargo el corazón de ese pueblo se endureció, y a causa de la incredulidad y la dureza de su corazón, lo que pudo haber durado 10, 11 días, duró 40 años, porque estuvieron dando vueltas al monte. Estuvieron ellos rodeando el monte por 40 años. Y a veces uno se queda admirado al leer todo eso, pero eso mismo a veces sucede con nosotros hoy en día, que se alargan los procesos a causa de la incredulidad y la dureza de nuestro corazón para alcanzar aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Pero como Él es fiel, Él dijo que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, y la tierra que fluye leche y miel le dio. Él llevó a su pueblo a poseer esa tierra prometida, y los muros cayeron en respuesta a la fidelidad de Dios. Y los 31 reyes que moraban ahí fueron derrotados por su fidelidad, porque era Dios quien habilitaba y daba fuerzas a los soldados para la batalla. Era ese Dios fiel que habló a Josué y le dijo: como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y que cuando hubo necesidad de proclamar y ver otros milagros, fueron hechos cuando estaban peleando esa batalla de conquista.
Cuando nosotros hablamos de poseer la tierra prometida espiritualmente, es todas esas áreas que hay que conquistar en nuestra alma, y es conquistar rindiendo, conquistar entregando todo lo que a Dios no le agrada y alcanzar una vida plena en Él. 31 reyes, cada rey tiene su significado. Había orgullo, había pobreza, había altivez, tanta cosa, odio, rencor, todo lo que hay en el corazón. No podemos contar tanto que hay en el corazón, y tenemos la fuerza de Dios, tenemos la promesa, porque Él es un Dios fiel y Él nos ayudará a conquistar. Él nos habilita en el espíritu para avanzar y cada día conocer más y más de lo que Él tiene para nuestra vida. Es Él y solo Él el que habilita. No es por nuestra fuerza. Nosotros nos cansamos, nos agotamos, viene el desánimo, pero Dios en su fidelidad nos dice: tú puedes, porque yo he puesto la victoria en tus manos. Yo te he dado las herramientas para vencer, y unas herramientas a veces tan extrañas, porque esa vez que los muros de esa ciudad cayeron, fueron dando vueltas alrededor de ella, y fue así como los muros cayeron y ellos pudieron entrar y en el nombre de Jesús pelear y hacer de ellos esa tierra prometida. En nosotros podemos ver también a otro guerrero, vamos a decir, a otro varón, porque aun cuando Josué estaba conquistando, hubo necesidad de un día que decirle al sol que se detuviera para poder ellos seguir avanzando, y le dijeron al sol: detente, y el sol se paró. ¿Y saben por qué? Porque Dios es fiel. Y esto mismo sucedió con Gedeón, cuando Dios le ordenó que enfrentara al ejército de los madianitas y otros también que se les habían unido. Y esta batalla Gedeón la ganó solo con 300 hombres. ¿Y cuáles eran las armas que llevaban? Llevaban trompetas y llevaban cántaros y teas encendidas, y a la hora de que ellos se disponían a pelear, lo único que tenían que hacer era quebrar los cántaros, que se miraran las teas y que gritaran por Jehová y por Gedeón. Y el ejército que se había juntado con otros para atacarlos, para exterminarlos, dice que se destruyeron unos a otros, porque con Dios hay formas sobrenaturales de entrar y ganar esas batallas. Es creyendo, es actuando, es guardando sus mandamientos y exaltando su nombre, como se ganan las batallas. Batallas que a veces, de verdad, si miramos con los ojos de carnales, son imposibles de ganar. Pero si miramos con los ojos espirituales, podemos alcanzar y vencer y derrotar al enemigo. Entonces, cuando ellos quebraron las
azoteas y gritaron por Jehová y por Gedeón. Los que estaban en contra de ellos se atacaron ellos mismos y la victoria fue grande, y la victoria fue grande, y la victoria fue grande por la fidelidad de Dios. En otra ocasión, había otra batalla que nos cuenta Segunda de Crónicas 20 y nos habla del rey Josafat que iba a ser atacado por los ejércitos de Moab y Amón, y que eran innumerables, ni siquiera se podían contar. Y todo el pueblo se llenó de gran temor, pero se humillaron delante de Jehová y reconocieron que en él está la fuerza y el poder, y que no hay otro que se pueda resistir al poder de Dios. Entonces, Dios los ve ahí humillados, reconociendo, y les habla por medio de Jaalaziel, levita de los hijos de Asaf, y le dice, Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá por qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y entonces nos cuenta ahí en Segunda de Crónicas 20 que ese día ganaron la batalla, y lo único que tuvieron que hacer fue creer y obedecer. Lo único que deberían de hacer era glorificar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y entonces dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso las emboscadas en contra de ellos mismos, los de Moab y Amón y monte de Seir, y se mataron entre ellos mismos. Dios peleando nuestras batallas. Es Dios quien pelea nuestras batallas. Nosotros solo guardemos sus mandamientos, obedezcamos su palabra y creamos a sus promesas. Dios librando a su pueblo, porque Él es fiel. También vemos a un David enfrentando a un gigante. Ahí estaba David con su morralito y 5 piedras que había buscado en el río, unas piedras lisas y también una honda. Trataron de ponerle una armadura y no podía ni caminar, porque no es a veces con lo que el hombre tiene, sino que él le dice, bueno, yo voy a enfrentar a ese gigante porque yo sé que Dios es grande en nuestro pueblo. Y cuando mira el gigante Goliat a ese pastorcito chiquito, dice que era hermoso de parecer, que era rubio, y que cuando lo ve corriendo y le dice, ¿cómo te atreves? Entonces le dice, y ¿soy yo acaso perro que vienes a mí con palos, verdad? Pero David le dice, ¿cómo te atreves a retar o a proferir palabras contra el ejército del Dios viviente? Hoy sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Dice que metió
su mano entre su bolsa, colocó la piedrecita lisa en la onda, esa quedó puesta en la onda y dice que la lanza, y al lanzarla queda clavada en la frente del gigante y cayó sobre su rostro en tierra. Es que cuando Dios es el que pelea, el enemigo cae con su rostro en tierra, porque Dios es el grande, el poderoso. Dios es fiel. Dios es el mismo. Siempre, Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Algunas veces salva y libra a su pueblo y a sus hijos de diferente manera. Una vez será abriendo el mar cuando creemos que no hay salida, que no tenemos más que hacer, que no tenemos ya a dónde ir, ya no hay para dónde agarrar. Dios hace milagros. Dios hace camino donde no los hay. Dios abre el mar y nos pasa para el otro lado. Y ahí es donde nosotros vemos la maravilla, vemos la gloria, vemos el portento, y que es un Dios que no cambia, el Dios que siempre está, el Dios que no abandona, el Dios que permanece, el Dios que sigue siendo el mismo. Su poder no ha menguado, su poder es el mismo que abrió el mar, es el que abrirá camino para cada uno de sus hijos. Cuando creas que ya no hay salida, Dios obrará, Dios hará el milagro y será su nombre grandemente glorificado. Otras veces será mandando provisión sobrenatural. Otras veces será también supliendo necesidades de formas que no podemos ni entender ni explicar. Otras más será derribando murallas y otras veces brincándolas, así como dice el Salmo 20, ¿verdad? El salmista dice: con mi Dios venceré ejércitos y saltaré murallas. Dios en diferentes formas obrará, porque no serán avergonzados los que en Él esperan. Otras veces bastará con humillarnos, con pedir perdón, con reconocer que en Él está la fuerza y el poder, exaltarlo y entonar alabanzas y dejar que Él pelee nuestras batallas. Hay gigantes que enfrentar, los de afuera y los de adentro. Solo tenemos que confiar en la fidelidad de Dios y en que tenemos que rendirnos y obedecerle a Él. Entonces lo vamos a ver actuar. Por eso es que el salmista decía en el Salmo 89:1: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tu fidelidad te rodea, Salmo 89:8. Tu fidelidad es para siempre, de generación en generación, Salmo 117:2. Anunciaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, Salmo 92:2. Y que hay otro pasaje que dice que es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que te acuerdes de él.
En Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad. Eso lo cantamos también, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y es en esa fidelidad que nos dio el regalo más grande. Y allá en el cielo, cuando preguntaron por el pecado del hombre, ¿quién vendría a redimir? Y preguntaron: ¿quién irá? Él, el Hijo, fue el que dijo: yo iré. Y ese Hijo se hizo hombre, y entre los hombres el más humilde. Y es cuando dice que el Verbo se hizo carne, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y él desarrolló su ministerio aquí en la tierra, sufriendo el rechazo, el desprecio, las burlas, la traición. Pero todo lo que él sufrió no lo detuvo. Y no por eso, porque a él le hicieron todo eso, él dejó de manifestarse con poder y con gran gloria, porque en su fidelidad él caminó hacia la cruz. Dice que pasando por el monte del Getsemaní, en donde él le pedía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo lo que él sufrió, desprecios, calumnias, que lo querían matar, que lo sacaban de las sinagogas, nada lo detuvo. Él traía un propósito, y era el de llevar hijos a la gloria, era el de venir a redimir a los pecadores. Por eso es que él dijo: el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y es así como él vino por todos nosotros. Él no se detuvo en ese caminar, llegó al Getsemaní, ahí rindió su voluntad y ahí le pidió al Padre que no se hiciera su voluntad sino la de él. Le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en agonía dice que el sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Pero él se levantó de esa oración, y después de levantarse fue entregado por Judas con un beso. Ahí es escarnecido, azotado, es llevado al concilio. Lo tenían de Herodes a Pilatos, y toda la multitud gritaba: crucificadle. Y tomó su cruz, y cargando su cruz llegó al monte llamado la Calavera, y en medio de dos ladrones abrió sus brazos. Allí pagó el precio en fidelidad por tus pecados y los míos y los del mundo entero. Ahí dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahí también fue dicho: el consumado es. Y es que eso fue todo lo que el ojo humano vio. Lo vio desgarrado, lo vio con corona de espinas, lo vio desnudo, lo vio pagando el precio
desprecio de tus pecados y de los míos. En la fidelidad de Dios, Él siguió caminando y abrió sus brazos. Estaba sangrado, con su espalda desgarrada, con sus manos y sus pies clavados, pero dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero todo eso enternecía el corazón, o uno dice: me estremecí de ver tal cosa. Tal vez la gente se estremeció de ese tiempo cuando lo vio. Nosotros nos estremecemos cuando no lo imaginamos, pero eso fue lo que el ojo humano vio. Pero no había terminado él. Él no había terminado. Él bajó a los infiernos y ahí fue quemado el cordero y convertido en ceniza, porque el sacrificio fue perfecto. Pero no se quedó ahí. No, ahí cobró vida. Y ahí le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Y se levantó de entre los muertos. Y del cielo se oyó una voz que decía: este es mi hijo, en el cual tengo contentamiento, y que se le dio un nombre que fue puesto sobre todo nombre, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel. Lo que hemos hablado hoy no solo son historias bonitas de contar y de oír. Esto es vida. Esto trasciende. Esto va más allá. Ahí fue pagado el rescate. Ahí fue la victoria total. Y ahí fue pagado todo por nosotros. Y estamos persuadidos de esto. Dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra no se va a detener hasta perfeccionarla. Por lo tanto, dice en Hebreos 3:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que lo prometió. Fiel es el Dios que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el Señor quien os afirmará. Segunda Tesalonicenses 3:3. Y fiel es el Señor quien os afirmará. Entonces, confiemos en la fidelidad de Dios en momento de prueba, de lucha, de dolor, de sufrimiento, de adversidad. Confiemos y abracemos sus promesas. Pidamos perdón si ha habido dureza de corazón. Oh, que hoy en el nombre de Jesús ese bloqueo sea quebrado, sea roto, y que entre la verdad de Dios hasta lo más profundo de tu vida, hasta los tuétanos de tus huesos, y que arrebatemos esas promesas, y que como los que antes dieron verse, abrir el mar,
ver que se peleaban unos contra otros y que ellos ganaban la batalla, ver la provisión sobrenatural, ver al sol y decirle detente, y el sol se paró en Gabaón. Así nosotros veremos maravillas, milagros y prodigios en nuestra vida, porque Dios es fiel, Dios no se muda, Dios no cambia, Él es la roca firme, Él es nuestra torre fuerte. Solo abramos su palabra y hagamos nuestras esas promesas, porque son para nosotros hasta 1000 generaciones si guardamos sus mandamientos. ¿Verdad que es hermosa esta palabra? Vamos ahora, Padre, hoy nos acercamos a ti, pidiendo esa fe, pidiendo, Señor, que nuestro corazón se disponga de tal manera, Padre, para que entre todas esas verdades se asienten en nuestro corazón y sean selladas por tu Espíritu. Nosotros vamos también, Señor, hacia ti, con peticiones, con súplicas, con ruegos, con clamor, Señor, a causa de lo que está sucediendo en nuestras vidas y en el mundo entero. Padre, sabemos que lo que está escrito y hay palabra que se va a cumplir, pero para tus hijos hay promesas y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón en ti persevera. Gracias, Señor, porque en nuestro trayecto hemos visto tu gloria, hemos visto tus maravillas, hemos visto, Señor, cómo tú actúas sobrenaturalmente. Y, Señor, te pedimos que tú sigas trabajando en nuestra vida, porque creemos esa palabra, que la obra que tú has comenzado, eres fiel para terminarla. Bendecimos, Señor, tu santo y bendito nombre, y bendecimos a todos tus hijos, Padre, para que caminemos en fe, botando todo peso, Señor, para poder llegar a la meta. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.